corrían los años 70 y apareció en el medio un tratamiento novedoso para la hipertensión refractaria, el minoxidil. Sumado a otros medicamentos, era reservado para algunos estados refractarios de hipertensión en la cual el minoxidil cumplía una función determinante. Pero no fue hasta el año 1980, año en el cual el investigador Zappacosta envió una carta a la revista New England en la cual informaba de estados de hipertricosis que presentaban algunos pacientes luego de haber estado utilizando este antihipertensivo. A partir de ahí la historia ya es conocida. Años después se aprobó este tratamiento para la alopecia androgénica, primero en hombres, más tarde en mujeres, y no ha hecho más que crecer la fama y el efecto determinante de este medicamento, y que se ha convertido en un referente de la lucha contra la alopecia. Soy Rafa Nascimento y este es el capítulo número 8, el reinado del minoxidil. Esto es El Tricólogo, un programa del canal de Unity Health. Si quieres entender a fondo los diferentes problemas capilares que existen y sus posibles soluciones científicas, este es tu lugar. Muy buenas, gente. Estamos ya en el capítulo número 8 del Tricólogo y esta vez vamos a tocar al medicamento estrella de los diferentes tratamientos que existen para la alopecia. Vamos a tocar a este fármaco que es el minoxidil. Lleva años ya en el mercado como tratamiento para la alopecia tanto de hombres como de mujeres, y ha logrado tener una relevancia importante por su acción básicamente estimulante, ¿no? Es así como voy a empezar a definir a este medicamento que ha logrado tener una fama impresionante en relación a la alopecia por sus efectos, aunque entender también que hay una parte de ese proceso farmacológico del minoxidil que todavía no entendemos, no comprendemos todavía del todo. Conocemos un poco por dónde actúa, pero todavía no se ha llegado completamente a dilucidar cuáles son los efectos y los mecanismos determinantes, sobre todo en cada persona. Yendo al lío, el minoxidil, punto número 1, estimulante. Ejerce una acción estimulante a nivel capilar. ¿Qué significa esto? Que logra, y eso se ha visto en estudios, logra un recrecimiento del cabello en zonas donde todavía existe el folículo, inclusive con números que pueden llegar hasta el 40% en algunas personas. Aunque sí es verdad que hay variabilidad, ¿no? Porque se mueven rangos amplios de un 10, 15, 20, hasta algunos pacientes que logra un 40% o 45% de recrecimiento del cabello. Y eso se nota, que es lo que la gente va a ver al momento de empezar llevar un mes, 2 meses con el minoxidil, pues va a notar una regulación del ciclo, como explicaré luego, con algún mecanismo muy particular, pero también lo que va a notar es un engrosamiento de ese cabello terminal a nivel de la cabeza, y obviamente eso se va a ver expresado a nivel microscópico, pero también a nivel macroscópico. Entonces, el minoxidil va a ocasionar que nuestros cabellos se noten más gruesos, hablando claramente. Es un estimulante que lo logra
también a través de un aumento de la microvascularización. No nos olvidemos que este medicamento trabaja sobre el músculo liso, teniendo un origen antihipertensivo, y logra que, obviamente controla la tensión a nivel corporal, pero cuando nosotros lo utilizamos ya no solamente a nivel oral, como se ha estudiado mucho en los últimos años, sino que cuando lo hemos utilizado tiempo atrás a nivel tópico, lo que logra es un efecto de dilatación, y eso aumenta la microvascularización a ese nivel, produciendo que llegue más sangre y también en consecuencia nutrientes a la zona del cuero cabelludo y en consecuencia a los folículos. Esto es a grosso modo un poco lo que se entendería por este medicamento. Pero también es un activador de factores de crecimiento endotelial vascular. Se ha visto que el minoxidil, y se ha estudiado también, que no solamente tiene un efecto a nivel de la musculatura vascular lisa, con esos intercambios de potasio a nivel microscópico que pueda haber celular, sino también que se expresa a nivel de este lugar cerca de los folículos, activando un factor de crecimiento vascular del mismo endotelio. El medicamento de por sí genera que aumente la vascularización, la microvascularización, pero a la vez activa un conocido factor de crecimiento vascular del endotelio que ocasiona más aumento de la microvascularización a ese nivel, con lo cual tiene un efecto doble. Se dice que este medicamento, el minoxidil, en algunas personas puede llegar a potenciar este factor de crecimiento hasta unas 6 veces, más o menos. Antes de continuar, quisiera aclarar que el compuesto de minoxidil está, obviamente, esto también se sabe y se ha estudiado, tiene que sufrir una activación, tiene que sufrir una activación por las conocidas grupo o familia de enzimas de las sulfotransferasas. Estas son unas enzimas que lo que hacen es producir una sulfonación al minoxidil, sulfotransferasas. Lo que producen es que este minoxidil varíe la arquitectura molecular y lo activa. ¿Por qué es importante esta activación? Probablemente la podemos comparar con la activación que sufre la testosterona para que pase, por ejemplo, a dihidrotestosterona. Yo creo que esta, si ya nos metemos en temas de tratamiento y no solamente de diagnóstico, tiene una importancia relevante porque el minoxidil no actúa per se a nivel de la zona capilar, sino que necesita la acción de la sulfotransferasa. Esta enzima se encuentra en la parte externa folicular, de la raíz folicular, y varía de persona en persona la actividad de esta enzima, sobre todo a nivel capilar, aunque a nivel sistémico, como esta familia se produce a nivel hepático, pues es un poco más homogénea la acción, tanto en hombres como en mujeres, con lo cual podría esa ser una ventaja que ha podido sacar un poco de partido, entre comillas, entre el tratamiento del minoxidil oral frente al tópico, aunque hay otras cosas obviamente
que ya se conocen y se han estudiado, como la acción que pueda tener a nivel irritante en algunas personas utilizar el minoxidil tópico, aunque bien utilizado y en los pacientes seleccionados no debería haber una diferencia. Además, los estudios no han arrojado ninguna superioridad. Las diferencias están por el lado básicamente de los efectos adversos que pueden. Ahí hay una lucha de efectos adversos entre ambos, que obviamente es ahí donde uno puede sacar partido sobre otro. Pero quería comentar eso porque es un paso importante para lograr que el metabolito del Minox, ese Minox, por así decirlo, quede activo en esa zona capilar. Inicia su acción a los 30 minutos, ya lo tenemos con un pico a las 8 horas, e inclusive suspendiéndolo podemos tener actividad del Minox a nivel capilar hasta en 5 días. Y además, ya cuando el paciente lo está recibiendo crónicamente y se decide en algún momento suspenderlo, se dice que en algunas poblaciones hasta puede llegar a tener un efecto beneficioso de 3 a 5 meses. 6 meses, 5 meses. Es decir, es un medicamento para uso largo y con lo cual los efectos pico, cuando ya nos metemos a ese carril del minoxidil, los efectos beneficiosos, por así decirlo, máximos, para notar que realmente está logrando un beneficio en determinados pacientes, pues se logra más o menos 18 a 24 semanas, ¿no? De ahí en adelante ya cogería una cierta meseta y es un poco lo que se lograría con este medicamento, recordando obviamente la personalización. No nos debemos olvidar que este medicamento debe ser personalizado, prescrito y con una adecuada tasación de la dosis, por así decirlo, para cada paciente, sobre todo a nivel oral, aunque recordar que a nivel tópico, pues las dos presentaciones clásicas son la de 2% y la de 5%, utilizadas 2 veces al día, ¿vale? Para continuar en este por qué el Minox ha logrado lo que ha logrado a través de los años, nosotros tenemos que reconocer que también, por ejemplo, es un activador de ciertos componentes, en este caso estimulador de la prostaglandina E2. ¿Por qué es importante? Aunque tocaré luego toda esta historia de las prostaglandinas a nivel capilar, pero ¿por qué es importante que vaya estimulando también en este caso a una prostaglandina? Se ha visto que hay una regulación positiva de la regulación de la vía de la beta-catenina. Muchos nombres, pero en resumen, había comentado hace un momento que el minoxidil es un compuesto estimulante que hasta cierto punto se puede entender por un aumento de esa microvascularización a ese nivel, a nivel folicular. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también deberíamos catalogar a este medicamento como un regulador positivo frente a la caída de cabello. ¿Y eso cómo lo logra? Lo logra precisamente, como ya hemos visto en capítulos anteriores, y se conoce cómo va el ciclo capilar,
hemos visto que lo que hace este medicamento es prolongar la fase de crecimiento, la fase anágena. Y algunos estudios ya han podido demostrar cómo este medicamento logra regular o logra perpetuar la fase anágena del ciclo capilar a través de una vía intra y extracelular, que es una vía muy conocida, que es la vía y que sirve para varios estudios, que es la vía de la beta-catenina, que se ha visto que tiene que ver con otros procesos de crecimiento celular, no necesariamente positivos. Inclusive se ha visto que algunos cánceres, por ejemplo, o neoplasias, tienen activada esta vía, ¿no? Pero a nivel capilar y folicular vemos cómo este minoxidil se hace amigo de estas otras vías y factores de crecimiento para lograr, primero, estimular y segundo, perpetuar una fase anágena a través de los meses y el tiempo que pueda utilizarse, activando la conocida vía de la beta-catenina, que tiene que ver también con una relación estrecha con la prostaglandina E2. Hasta aquí, minoxidil como estimulante y minoxidil como un regulador positivo desde el punto de vista de crecimiento del ciclo capilar. Pero hay dos cosas más que podríamos hasta cierto punto atribuirle en este caso al minoxidil, y tiene que ver con unos últimos trabajos que se han realizado del 2017 hacia adelante, uno croata y uno indio específicamente, en donde nos hablan de dos cosas muy interesantes y que tal vez nos pueden hacer comprender la envergadura frente a quién estamos realmente, qué tipo de medicamento es este que ha logrado lo que ha logrado, lo que no ha logrado como antihipertensivo. ¿Y qué es lo que pasa? Que se ha visto que a través del estudio de las conocidas células HACAT, que son unas células de queratinocitos aniploides, porque es que muy utilizados en la investigación in vitro, se ha visto que estudiando estas células se ha podido concluir que el minoxidil, o ya activo, ¿no?, con la sulfonación, se ha podido ver que el minoxidil puede llegar también a tener una acción antiinflamatoria. Disminuyendo la acción de interleuquina, en este caso la A1. Entonces, ya no solamente es un estimulante, ya no solamente es un medicamento que puede perpetuar la fase anágena, sino, como habíamos visto en el capítulo número 7, en la tercera parte, qué daño le hace la inflamación en este caso a las alopecias, específicamente hablando de la androgénica. Entonces se puede ver cómo este Minox puede lograr un efecto también hasta cierto punto, o podría, mejor dicho, lograr un efecto antiinflamatorio. Y vamos un poco más allá. En los mismos estudios, la misma utilización, pero en otros laboratorios de estas células HACAT, han podido arrojar datos medianamente consistentes que pueden explicar hasta cierto punto, siempre in vitro, porque al final de eso se trata, si queremos entender un poco cómo la farmacocinética de este medicamento. Y se ha podido ver cómo el Minox puede inclusive tener una característica, un adjetivo de antiandrógeno.
Entonces, este efecto antiandrógeno probable del minoxidil estudiado a partir de estas células HACAT podría expresarse básicamente en una reducción de la actividad de la 5-alfa reductasa 2. Es a través del estudio de estas células HACAT en donde se ha podido demostrar a nivel de laboratorio, básicamente, cómo el Minox puede tener un efecto antiandrógeno también, encontrando un grado de inhibición de la enzima 5-alfa reductasa, recordando que esta enzima, no solamente la de tipo 2, sino también la de tipo 1 sobre todo, tienen obviamente un papel importante en esa famosa conversión de la testosterona a la dehidrotestosterona, ocasionando el efecto deleterio a nivel del cuero cabelludo en los pacientes que tienen la condición de alopecia androgénica. Si realmente esto está sucediendo con el Minox, no es raro entender el éxito que ha podido lograr en estos más de 30 años de uso y desarrollo y de aún investigación constante. Estamos hablando de un medicamento central, un medicamento eje en los esquemas de tratamiento para alopecia, sobre todo androgénica, pero también para otras, y que es bueno entender que ya no solamente estamos hablando de un medicamento estimulante o un medicamento que puede aumentar la irrigación y el flujo a nivel capilar. Es verdad, por estímulo también de factores de crecimiento, pero por su condición primigenia de antihipertensivo, sino también es muy probable que este medicamento, esta pastillita de diverso gramaje, pueda estar logrando o haber logrado en todos estos años un efecto antiinflamatorio y también antiandrogénico. Esto sería todo por ahora, por este capítulo número 8, y ya nos veríamos en el próximo capítulo, donde seguiremos ahondando de temas importantes en relación a la androgénica, a la alopecia androgénica todavía. Nos vemos en el siguiente capítulo.